La perspectiva de género nos ha abierto un melón muy importante. Y Sí, el autismo, sí. para mí, y yo me encontré con esto sin quererlo otra vez, el autismo femenino era algo que estaba ahí, que está, ¿no? Y que históricamente ha estado muy invisibilizado, que colecciona Barbies. Cuando rascas un poquito, le preguntas a la chica, bueno, las Barbies, ¿vale? ¿Qué tal? Uy, no, pero las tengo ordenadas por tamaño, por orden alfabético, por año de creación, no sé qué, por el color de ojos, y tenía una serie de categorías muy marcadas que tenía una libreta donde le iba apuntando y actualizando. Y muchas veces decían, bueno, y jugaba con las Barbies, decían, sí, las tenía por ahí. No las jugaba, las estaba clasificando y ordenando. Don 7 veces, darte las gracias muchísimas veces, y dices, está bien dar las gracias, ¿no? Pues claro, vale. Pero dar las gracias 7 veces en una misma entrevista... Claro, esto es lo que al final queremos. Que os cuestionáis todo, la importancia de cuestionarnos todo para seguir aprendiendo y creciendo. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Neuronap. Mi nombre es Carolina Sastre y estamos en Neuronap Talks. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Esteba Muntasel Jordana. Bienvenido, Esteba. Gracias. Seguro que he pronunciado mal tu apellido. Llevamos practicando un rato y no ha habido manera. Pronúncialo tú bien, por favor. Bueno, es Montasell, porque es esta cosa catalana que le metemos esa doble L así, pero bueno, os tiene que decir que el apellido es italiano, o sea que tampoco no pasa nada. Vale, ya has pronunciado bien mi nombre, que ya vale. Es mucho más que muchos otros. Queremos que te sientas bienvenido. Gracias. Y el nombre forma parte fundamental de la personalidad de una persona. Muy Gracias. Bien. Quería comentar 4 cositas, primero a nuestros oyentes, sobre tu carrera. 3 puntos que me han llamado especialmente la atención. Por un lado, Esteba empezó su carrera, su andadura en la neuropsicología en el Vall d'Hebron. Estuvo un par de años haciendo de neuropsicólogo interno en el servicio de neuropsicología del Vall d'Hebron con el doctor Jacas, ¿verdad? Luego hablaremos con un poquito más de calma de esto. También en 2016 fundó el Departamento de Neuropsicología en ITA Salud Mental. Y por último, me gustaría destacar su trayectoria investigadora. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que has estado haciendo nuevos datos normativos en test como el Stroop o el Barrett en poblaciones adolescentes, cosa muy necesaria porque muchas veces no podemos comparar los adolescentes con poblaciones infantiles, ya no os digo con adultos, y en poblaciones específicas como trastornos de la conducta alimentaria y trastorno del espectro autista, perfil femenino. Importante este detalle que luego ahondaremos un poquito más. Bueno, bienvenido, Esteba, ya te he dicho, un placer estar con nosotros. Antes de entrar en materia, me gustaría hacerte un par de preguntas un poquito personales, ¿vale? Que te sientas cómodo, relájate. Estoy encantadísimo de estar aquí, o sea que tengo mi café, o sea que contadme. Muy bien. ¿Cuál fue la primera vez y de qué manera que se cruzó la neuropsicología en tu camino? Pues yo empecé en la neuropsicología de un modo muy... sin buscarlo en absoluto. Yo, de hecho, salí de la carrera, pues eso, en 2012, 2013, y estaba en un momento, bueno, todos sabemos la época en que estaba España, ¿vale? Veo un paro galopante, y yo llevaba tiempo buscando trabajo de lo que sea, ¿no? Puedo decir que estuve en una cola del Pans & Company con 800 más, yo era uno de esos, ¿no? Y estuve a, 2 semanas de irme a hacer un voluntariado al Ecuador, y desaparecer de España largo y tendido. Lo único que, cosas de la vida, al final, unos días antes de irme, o sea, un familiar cercano había tenido un ictus, ¿no? Y estaba en una asociación en la ciudad donde vivo. Y bueno, y su pareja me vino, ostras, Esteba, vente, que en esta entidad a veces buscan voluntarios y hay una psicóloga ahí trabajando, tal. Y dije, bueno, voy a pasarme a ver qué tal. Porque claro, yo, el daño cerebral en esa época, yo de hecho me había enfocado mucho hacia adicciones, hacia otros campos de la psicología clínica, pero pensé, bueno, la neuropsicología de hecho la había tocado poquito en la carrera, ¿no? Y me puse ahí, encontré a una psicóloga muy veterana de Hospital de Madrón, en ese caso, y me dijo que le faltaba a alguien para hacer estimulación cognitiva. Claro, ya ves a alguien recién salido de la carrera de ¿qué haces? ¿Qué es la estimulación cognitiva? Básicamente me dio un manual de un libro de tómate esto, mañana empiezas a las 8. Claro, yo, pues a sus órdenes, ¿no? Te pones ahí y tal. Y así, poquito a poco, pues fue como empecé a vincularme. De hecho, me acuerdo, siempre me acordaré, ¿no? De que me dejaron en una sala de grupo con 8 pacientes, todos con daño cerebral distinto, sin nada que saber. Literalmente fue como la experiencia de tirarte a los leones, de toma, ¿tienes 8 pacientes? Apáñate, yo te vengo a buscar en 1 hora y media. La manera, esas de los años 2000 que te enseñaban, ¿no?
y aprendí muchísimo, ¿no? Al final es verdad que estuve en una época donde primeros tiempos no me pagaban, era algo totalmente voluntario, y ahí empecé a estar con el servicio de neuropsicología cuando estuve estudiando el máster, con el doctor Carlos Jacas, y entonces fue algo como muy bonito para mí, porque podía, ¿no?, estar combinando la asistencia clínica en Vall-d'Hebron, como es el hospital para mí de referencia aquí en España en esto, y en muchos ámbitos de traumatismos y demás. Y una mañana a la semana, ¿no?, poderlo hacer a mi modo, a mi gusto y color, por decirlo así, poder practicar todo lo que hacía y que podía sacar de ahí, ¿no? Y así, ¿no?, en esa pequeña entidad donde no recibía nada y tal, fueron pasando los años hasta 2015, 16 o por ahí, que bueno, de ser un pequeño centro de día de daño cerebral que, bueno, tenía todos sus problemas, porque bueno, ya sabemos la administración pública y demás, pues de 5 o 10 usuarios terminamos teniendo unos 50, 60 semanalmente, sin presupuesto, no teníamos nada, lo hicimos todo a pulmón, que decíamos, ¿no? Esa manera de todos involucrarnos, pues eso, cambiando un bombín, una cerradura, yendo a buscar no sé qué, discutiendo con el ayuntamiento por si nos dan no sé cuántos, o el supermercado de al lado, si podemos ir a hacer estimulación cognitiva, rotación cognitiva en el súper, ¿no? Y ir haciéndolo así. Y ahí empezó mi andadura sin... Bueno, fue creciendo, me involucré en hacer, bueno, lo típico que nos pasa a los psicólogos y neuropsicólogos, ¿no? De hacemos de todo, desde comercial, a ir a ver al alcalde, a ver a no sé qué, a hacer rehabilitación cognitiva, luego a hacer evaluaciones, luego ya fui autónomo, bueno, ya conocí otra realidad también. Y de ahí fue unos años, la verdad, muy intensos, porque también el voluntariado y esta parte proactiva es muy bonita, pero también implica muchísimas horas, ¿no? Y luego ya cambié, luego ya me volvió a cambiar la vida, ¿no? En 2016 entré a trabajar en ITA, donde estoy actualmente, a raíz de la doctora Rocío Rosés, que actualmente está en el Sagrat Cor, y juntamente con ella, también neuropsicóloga, que también había estado conmigo en Vall-d'Hebron, en ITA decidimos, ¿no?, pues eso, diseñar e implementar un servicio de neuropsicología, ¿no?, en una empresa donde la neuropsicología hasta ese momento no existía. Es una empresa que viene de una tradición distinta, terapia familiar, constructivismo, otras corrientes de la psicología, ¿no? Y la función ejecutiva sonaba como algo... ¿Qué es eso? Sí. ¿No? El TDAH empezaba a sonar un poco, tal... Y empezamos, pues bueno, a sacar 4 pruebas que había en un cajón lleno de polvo, porque alguien había dejado alguna vez ahí los cubos del whisk, que todo el mundo conoce, ¿no? Había un whisk por ahí, y a partir de ahí empezamos a diseñar cosas. Luego Rocío se fue, ya me quedé yo solo, ¿no? Y de poquito a poco pues ITA fue creciendo, y por suerte pues ahora más o menos en unos 10-12 centros de ITA pues hay neuropsicólogos, trabajamos en red, haciendo sesiones clínicas conjuntas, estamos en busca de un supervisor también, incluso, que es una manera muy propia de ITA de trabajar, ¿no? De tener un profesional externo que también nos supervise los casos, que creo que es importante el no dar por sentado que lo hacemos todo súper bien, sino que siempre está bien tener una revisión externa. Y así fue, y así ha ido evolucionando el tema. Luego, cosas que nos han pasado, pues he estado haciendo una tesis, que ojalá la termine este año, tengo que decir, aquí en Neuronap, a ver si termino el 2025. De hecho, cuando decías de toda la parte de investigación y demás, sí que he sacado ya baremos normativos para el UPPS, que es una escala de conductas impulsivas en adolescentes, y en breve saldrá la versión reducida también. Y si tengo suerte, la semana que viene, aquí en una jornada de salud mental que se hace en la clínica de Sheus, intentaremos presentar en primicia los nuevos datos del Barrat, también una versión simplificada para adolescentes, que está en revisión en una revista. Y luego para el Stroop también está en revisión, porque tengo 3 artículos ahora mismo en revisión, para sacar baremos de una famosa lámina, una lámina 4 que le llaman algunos, o una lámina fantasma, que sí que existe en una versión norteamericana de la de KEFS, y que aquí en España es menos conocida, y la idea también es poder baremarla al menos en población adolescente y validarla, ¿no? De un método un poco distinto que ya podíamos hablar en su momento, ¿vale? Y justamente hacerlo en poblaciones específicas, ¿no? Yo principalmente lo que me he dedicado mucho estos años es justamente trastorno alimentario, es donde ITA, ¿no?, sus siglas querían decir eso, Instituto de Trastornos Alimentarios, esa era la idea original de ITA, pero a lo largo de los años, pues bueno, me he tenido que ver con todas las poblaciones distintas de la adolescencia, trastornos de conducta, autismo, TDAH, adicciones, el mundo de las autolesiones, la depresión mayor, bueno, realmente todo el DSM con patas, por decirlo así, es lo que nos dedicamos, ¿no? Y tenemos la suerte desde lo que es neuropsicología de aumento, ¿no?, poder trabajar en el modo que siempre me ha gustado explicar, ¿no?, que puedes dedicar las horas que son necesarias a cada paciente. Y eso es algo que siempre he dicho que tengo mucha suerte en poder hacer esto. Te iba a decir precisamente eso, que qué afortunado eres, porque no es habitual y es necesario.
no, nos ha costado alguna discusión también, porque al final, ¿no? En una empresa privada pues todo se tiene que mirar al dedillo y demás, pero es algo que mantenemos, ¿no? El poder dedicar ese tiempo de evaluación, y creo que el proceso diagnóstico, que es donde yo, por ejemplo, enfoco mucho a la neuropsicología, ¿no? En esa ayuda al proceso diagnóstico, en el diagnóstico diferencial. Creo que cada paciente se merece el tiempo que necesita, y dentro de nuestras posibilidades creo que es algo que debemos intentar mantener entre todos. Y al final, yo, por ejemplo, trabajo en centros de hospitalización o de programas 24 horas, donde veo a los adolescentes pues pasan todo el día ahí, ¿no? Tengo la suerte, pues eso, puedo colarme en la terapia de grupo, puedo colarme con su psicólogo semanal a ver qué están haciendo, puedo colarme con la psicopedagoga, con el psiquiatra, podemos comentarlo, hay sesión de equipo semanal. Entonces hay muchas miradas, ¿no? Encima de ese paciente, de esa persona, y eso enriquece mucho, ¿no? El hacer informes conjuntos, incluso con terapia ocupacional, con psiquiatría, la verdad es que es una manera de trabajar pues muy agradable. No, y es posible entonces, porque hay mucha gente que ve que esto es inviable por tiempo, a nivel económico. Es posible y vosotros lo habéis conseguido. Es posible, tiene sus pros y sus contras, como todo, evidentemente, ¿no? Porque como empresa privada pues todo se monetiza, pero es posible. La verdad es que sí, lo llevamos tiempo demostrándolo. Y creo que es algo que yo me siento muy orgulloso de lo que hacemos, que es eso, ¿no? Creo que el proceso diagnóstico, el saber qué le pasa a un familiar tuyo, es algo muy sensible, ¿no? Y al final creo que es eso, tanto las familias como la propia institución somos muy conscientes de que ese proceso tiene que estar bien cerrado. Incluso siempre digo lo mismo, podemos hacer un proceso diagnóstico, y si vemos que ese paciente no es nuestro, pero derivamos al sitio adecuado, eso para mí es una buena indicación terapéutica y un fin de tratamiento que ha sido el correcto, ¿no? Eso es algo Tú has hecho bien tu trabajo. Aprender a derivar, ¿no? Yo como exautónomo soy consciente de que todo el mundo tenemos nuestras limitaciones económicas y de carga de asistenciales, y que puede haber gente que haga retención de pacientes y estas cosas, pero creo que por desgracia o por lo que sea, ¿no? La salud mental ha venido donde estamos, ¿no? Y antes venía con el coche pensándolo, ¿no? Escuchando a un psicólogo por la radio. La psicología y la neuropsicología le ha pasado un poco que nos hemos vuelto mainstreams, ¿no? Nos hemos vuelto que hemos salido a la palestra, ¿no? Sí. El COVID ayudó mucho, El COVID, ¿no? Fue entre comillas, nos ayudó un poco a salir ahí, ¿no? Y me hace un poco de gracia porque tampoco lo estamos manejando muy bien, creo. O sea, hay una parte, ¿no? Que nos quejábamos de medicina, siempre ha absorbido todas las cosas. Ahora somos los psicólogos los que estamos, ¿no? Como querer, ¿no? El foco, todo el rato lo queremos para nosotros. Y nos hemos olvidado que justamente históricamente hemos trabajado muy codo con los demás, con logopedia, con terapia ocupacional, con psicomotricidad, ¿no? Con otras especialidades de la psicología, y que siempre nos habíamos quejado, ¿no? Que medicina tenía como el tótem, y ahora hemos sido nosotros los que estamos ahí de, bueno, yo también quiero mi parte del pastel, ¿no? Esto pasa mucho, pero te agradecemos mucho este mensaje también, esperemos que llegue, porque este trabajo transdisciplinar que se llama ahora es fundamental. Totalmente, para mí es la manera que hay, ¿no? Y la neuropsicología yo la enfoco desde ese prisma, ¿no? Yo trabajo con psiquiatras, no tengo neurólogos, no tengo neuroimagen, me gustaría, ojalá, pero las limitaciones son las que son, y creo que al final, pues eso, ¿no? El ayudar a ese diagnóstico diferencial, que el perfil cognitivo, que la exploración cognitiva nos permita discriminar, ¿no? En ámbitos muy, muy diversos. Siempre digo lo mismo, la gente, ¿no? Evidentemente el daño cerebral, todo nos ha ayudado muchísimo, la neuropsicología, y sigue siendo, ¿no? la punta de lanza de todo, pero hay ámbitos menos conocidos, ¿no? Los trastornos alimentarios, uno de ellos, y la neuropsicología, hay literatura descrita desde antes de que yo naciera y más, ¿vale? En el autismo tenemos algunas cositas, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, aunque a la gente le suene de otras cosas en el mundo, la neuropsicología y este tipo de esferas, ¿no? del trauma tienen bastante relación estudiada en Estados Unidos de hace mucho tiempo, y son ámbitos que a lo mejor en congresos, ¿no? A lo mejor no estuve yo en la FAMSE la semana pasada, pero no sé si estaban muy presentes, y a lo mejor pues son ámbitos de actuación donde la neuropsicología tendrá que explorar. Empiezan, opciones. Poquito a poco se van viendo nuevos campos. Uno, por ejemplo, que nos llamó mucho la atención, el tema del cerebro de las embarazadas. Empieza a hablarse también cada vez más de las mujeres maltratadas. O sea, empieza a haber campos que cada vez se tiene más en cuenta la importancia de la neuropsicología. Y hoy es una de las cosas que vamos a tratar contigo aquí también. Vamos a, descubrir algunos temas que muchas veces, a mí es una de las cosas que me encantó del otro día cuando empezamos a hablar y a plantear este podcast, que me descubriste cosas que realmente no me había parado a pensar sobre ellas. Entonces, vamos a ver, pues esperamos que a nuestros oyentes también les descubras un nuevo mundo y al menos empezar a sembrar semillas, ¿no? Para avanzar. Sí, yo no me considero experto de nada, simplemente explico un poco lo mismo. Yo siempre me he encontrado con berenjenales que he caído encima, y es como, tengo que salir de ahí, ¿no? Y tengo que aprender, pues tendré que leer, tendré que buscar y tendré que buscarme la vida. De hecho, mi tesis va un poco de eso, ¿no? Justamente crear datos normativos, porque es lo que decías. La adolescencia ha sido un bloque, históricamente, ¿no? Que de los 12 a los 17, por decirlo así, a los 19, hay muchas pruebas históricamente que se han olvidado de esa población, y es una población que está ahí, ¿no? Y que la evaluamos
curiosamente bastante. Y actualmente también otro problema que yo estoy viendo cada vez más es cómo está cambiando las generaciones. Es decir, los baremos que podría haber de gente, no puedes comparar un adolescente de 12 con uno de 16, con uno de 19, pero menos un chaval de estas edades en los años 80, en los 2000 y ahora. Es que al final... Es otra sociedad, son otros cerebros, entre comillas, ¿no? Otras capacidades. Bueno, yo me pongo un poco nervioso porque esto antes, no sé ahora cómo están los másters, esto se explicaba un poco más. Lezak, ¿no? Que tanto hablan de ella, que desgraciadamente ya nos dejó en su bonito libro de evaluación neuropsicológica. Hay un apartado que lo pone muy bonito y hay mucha gente que lo ignora y creo que lo pone incluso en negrita en algún sitio. Los baremos históricamente se deberían revisar cada 15 años. Mira. Y eso es un tema que a mí, desgraciadamente, me he tenido que discutir con gente, ¿no? De que a día de hoy he tenido que ver informes, y podría decir de la privada, pero también de la pública, desgraciadamente, de ver a una niña de 8, 9 años o 12 que le pasan un Whisk-R. Que el Whisk-R, recordemos que es del año... Bueno, no voy ni a nombrarlo exactamente porque no estábamos, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, es lo que decías tú. ¿Cómo vamos a comparar a una niña de 12 años de 1970 y pico con una niña de 2008, 2009, 2010? El mundo ha cambiado muchísimo, lo sabemos por las pantallas, lo sabemos por todas las cosas que tenemos, ¿no? Entonces se tiene que haber un cambio, ¿no? Incluso siempre hago la broma de un día, ojalá jubilemos a la figura de rey. Yo creo que un día me gustaría pensar que, no sé si la jubilemos, pero le damos un poco de chapa y pintura, ni que sea. La adaptemos, la actualicemos, esto es necesario, sí. Pero sí, hay una parte de que ese trabajo se hace poquito. Y yo, pues, en el mundo del autismo y uno de estos, pues también terminé por inercia, literalmente. Yo estaba, vamos a llamarle, feliz de no haber topado con el autismo y en un momento dado, pues leyendo, claro, vas viendo que eso es una ilusión, ¿no? De que el autismo siempre lo hemos imaginado como algo muy prototípico, ¿no? Todo el mundo se imagina a Sheldon Cooper, siempre, por decirlo así, ¿no? Una parte muy estereotipada, muy marcada. Por un lado ha hecho un favor, ¿no? Big Bang Theory hizo un favor poniéndolo un poco sobre la mesa y hay gente que entiende un poquito más, pero claro, nosotros como neuropsicólogos sabemos que no es eso ni eso es el modelo general. Deberíamos ir un poco más lejos, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Yo, cuando hay padres que intento explicarles el diagnóstico de autismo, ¿no? Y siempre les hago la misma pregunta: ¿qué es lo que ustedes se imaginan cuando yo les digo autismo, ¿no? Y aún hay, ¿no?, esa creencia popular, ¿no? Pues ese niño que se balancea, que no tiene contacto ocular, que está en un rincón, pues así, balanceándose, chillando, con discapacidad intelectual. Sí. ¿No? Y sabemos que, bueno, el espectro del autismo, ya que los norteamericanos quisieron utilizar esa palabra, ¿no? El espectro, pues, tiene sus pros y sus contras. El espectro es, ¿vale? Podemos encaber a más gente invisibilizada. También es verdad que hemos ampliado un mogollón y a veces los límites son difusos. En eso es verdad que tenemos que seguir trabajando, ¿no? De saber diferenciar, ¿no? Porque luego salen otras personas con otros diagnósticos, que sean altas capacidades, que si las dobles y triples excepcionalidades, etcétera, etcétera. Y tenemos que intentar acurar muy bien qué es lo que hacemos. Pero es verdad que el espectro, y yo de hecho también soy muy fan de estas cosas, aunque no me gusta hablar mucho de ello porque tampoco no creo que sea el más indicado, creo que la perspectiva de género nos ha abierto un melón muy importante. Y el autismo, para mí, y yo me encontré con esto sin quererlo otra vez, el autismo femenino era algo que estaba ahí, que está, ¿no? Y que históricamente ha estado muy, muy invisibilizado. Y justamente lo sabemos, o una de las cosas que lo sabemos muy bien es por los trastornos alimentarios, ¿no? Y hay mucha gente que se me queda como muy de ¿qué estás diciendo, Esteba? ¿Te has tomado 3 cafés más hoy? A mí también me dio que pensar, cuando me lo mencionaste dije, y es algo que, cuéntanos. La verdad es muy curioso porque la gente, ¿no?, ve como mundos muy, muy opuestos, ¿no? Que tiene que ver ese niño de los trenes, ¿no?, con alguien con una anorexia restrictiva y demás, ¿no? Pues si tiramos atrás en el tiempo, nos vamos al 83 más o menos, el doctor Gilbert, que es un psiquiatra muy conocido en Suecia, ya en esa época, en la Sociedad Británica de Psiquiatría, se plantó ahí con sus pequeñas investigaciones en su hospital, ¿no?, diciendo que, bueno, que la anorexia nerviosa y el antiguo síndrome de Asperger, que lo llamamos así, pues que le veía muchas similitudes y que le veía mucho sentido a poder explorar esa relación. No se lo tomaron muy en serio, vamos a llamarlo así en vulgar, ¿vale? Se lo tomaron de, bueno, pues nos parece interesante, pero no sabemos exactamente de qué estás hablando, ¿no? Pues al final el doctor Gilbert tenía toda la razón del mundo. Si cogemos la anorexia restrictiva, especialmente, que es un tipo de trastorno alimentario como el más crudo y más extremo, ¿vale? Porque la bulimia o el trastorno por atracón, que por cierto tiene mucha relación con TDAH, y lo dejo para otro episodio que tengáis, ¿vale? Es otro perfecto camino para explorar largo y tendido. La anorexia restrictiva y el síndrome de Asperger se parecen en bastantes cosas. Y de hecho, también por una parte de desconocimiento del trastorno alimentario. Por ejemplo, más allá de las cosas, vamos a llamarle más prototípicas del trastorno alimentario, la distorsión de la imagen corporal, todo el tema alimentario en sí, hay cosas que sí que son comunes y han pasado a veces desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, la cognición social,
tanto que hablamos, ¿no?, de teoría de la mente, estas cosas, la anorexia restrictiva y la cognición social también tienen sus quehaceres importantes. El test del reading the eyes, del de la mirada, etcétera, etcétera, está muy estudiado, de hecho, en trastornos alimentarios, de que la anorexia restrictiva no son especialmente buenas en este tipo de tareas, cosas que comparten justamente con el antiguo síndrome de Asperger, ¿no? Más cosas que nos encontramos, todo el tema alimentario, más allá de lo que comen no comen, todo el tema de las hiposensibilidades, que es un mundo para explorar, que de hecho, ahí te voy a tirar una piedra a la neuropsicología y a quien me escuche. Creo que la sensibilidad es un tema que no lo hemos trabajado para nada en la neuropsicología, ¿no? Que alguien sea hipo o hipersensible, ¿no? O incluso pondría, por ejemplo, los logopedas, ¿no?, que estudian la capacidad discriminatoria a nivel auditivo y demás. Ahí en la neuropsicología no nos hemos metido mucho, y sería un campo que alguien, pues trabajando con terapia ocupacional, se da cuenta de que estas cosas tienen su qué, ¿no? Y sabemos que una parte del trastorno alimentario con el mundo del TEA comparten mutuamente de que a nivel de hipersensibilidades, tanto a nivel de tacto, gusto, olfato y este tipo de cosas, son compartidas. Estas cosas. Lo que pasa es que en el mundo del autismo está mucho más descrito, es mucho más explícito, y muchas veces cuando los preguntas a las pacientes con trastorno alimentario te dicen, esto no se lo he contado nunca a nadie. Porque me parece que estas rarezas que tengo a nadie le importan. Y, ¿no? y nadie se las ha preguntado. Y nadie se las ha preguntado. Eso este es. tipo de cosas han pasado. De hecho, las primeras personas que se lo preguntan son los nutricionistas. Por eso a mí me gusta mucho de llamarle la doble N en ITA, porque trabajamos nutrición y neuropsicología, ¿no? Tanto que hablan de la microbiota, tal y cual. Este es otro gran melón capítulo que podréis abrir abrir otro día. Os voy abriendo melones, ¿vale? Sí. De hecho, siempre digo que Ferran, el coordinador de nutrición, y yo un día tendremos que hacer más cosas conjuntamente. Sé que hablábamos de otras cosas, ¿no? Sí. Y lo hablan con nutrición, este tipo de cosas. Y dices, ostras, sorprendente que, bueno, una gran parte de estas niñas, que hablamos en femenino muchas veces, ¿no? Desgraciadamente es una parte que por presión estética y muchas cosas creo que sociológicamente afecta mucho más a la mujer. Pues también hay cositas, ¿no? Y vas comparando ciertos criterios. La rigidez cognitiva es incluso más acentuada que en el mundo del autismo, en la anorexia restrictiva. La rigidez cognitiva en querer no comer, ¿no? En el que una chica de conseguirlo, de ser exactamente, de plantarse y de quedarse ahí rígida, de no voy a comer y me da igual que me hagáis cualquier intervención en el comedor y que mis compañeras me digan que soy la más mejor del mundo, y puede estarse 8 horas plantada, pues te da muy que pensar de, ostras, cuando vemos el mundo del autismo por otro lado, dices, hostia, rigidez cognitiva, ¿no? Sí. También un poco al revés, cuando nos vamos al mundo del autismo, históricamente ha sido un diagnóstico masculino. Realmente, ¿no? Cuando vemos estudios de prevalencia, nos vamos a los dos lados, 95% por un lado, 95%, dices, qué curioso, ¿no? Y vas mirando cositas y llegamos, ¿no?, al famoso masking, que llaman actualmente, o ese camuflaje social, que tiene que ver con esta parte que creo que la perspectiva de género nos ha abierto muchas cosas, ¿no?, que nos habla de que muchas veces las mujeres tienen mucha más conciencia social de cuál es la conducta que se espera de mí. Por eso siempre me gusta poner Sheldon Cooper de ejemplo, ¿no? Cuando uno ve la serie, ve que Sheldon Cooper es Sheldon Cooper y hace de Sheldon Cooper. Y le da igual que sus compañeros o quien sea le diga, ostras, esto tal. Sheldon Cooper seguirá haciendo lo que hace porque no tiene que preocuparse de normas sociales de si esté siendo un adecuado. En cambio, con las chicas, lo que hemos visto muchas veces es que en terapias de grupo o en individuales, y de ahí también empezamos a ver cositas llamativas, ¿vale?, ¿no?, de conductas a veces más estereotipadas o marcadas, muchas veces relacionadas con la complacencia. Pedirte perdón 7 veces, darte las gracias muchísimas veces. Y dices, está bien dar las gracias, ¿no? Es que, vale, pero dar las gracias 7 veces en una misma entrevista o en un minuto seguido, a lo mejor tendríamos que preguntarnos, bueno, más allá de que sea una mujer muy educada, porque hemos escuchado ese rin de todo el mundo, a lo mejor como conducta más repetitiva, ¿por qué no nos lo hemos planteado, ¿no? O con los intereses restringidos o este tipo de cosas, ¿no? El otro día hace ya un par de meses, me llamó mucho la atención una familia, ¿no?, que hicimos el diagnóstico a la hermana, bueno, a la hija de esa familia, y ya tenían como el diagnóstico hecho su hermano pequeño, ¿vale? Pero con la hermana los padres pensaban que no, ¿no? ¿Qué edades tenían estos dos niños? El hermano tenía unos 9-10 y la hermana, que estaba por un trastorno alimentario no especificado, esas bonitas definiciones del DSM que dices, bueno, el no especificado, siempre nos lleva a sospechar un poco de esos trastornos alimentarios que mejoran en un ingreso muy corto. Dices, pero no, se quejaba mucho de esto. Y empezamos a rascar, ¿no? Y vemos que a nivel de intereses restringidos la niña siempre ha tenido, pero han sido intereses socialmente aceptados, ¿vale? ¿No? Por ejemplo, las Barbies, ¿vale? O las Barbies de las que no, decía la madre, no, es que yo mi hijo, ¿no? Siempre comparado con su hijo, ¿no? Es que mi hijo, pues eso, le gustan los dinosaurios, le gustan no sé qué, le gustan las gemas de la geología, y el padre, que también tal, decía, claro, es que las piedras o la geología, o que le guste la liga japonesa de fútbol y la camiseta de no sé qué equipo de segunda tal, hombre, eso es raro.
¿no? Vale, ¿y la hija qué le pasa? ¿No? La hija es que colecciona Barbies. Cuando rascas un poquito, le preguntas a la chica, bueno, ¿y las Barbies? Vale, ¿qué tal? Uy, no, pero las tengo ordenadas por tamaño, por orden alfabético, por año de creación, no sé qué, por el color de ojos, y tenía una serie de categorías muy marcadas que tenía una libreta donde le iba apuntando y actualizando. Y muchas veces decían, bueno, ¿y jugaba con las Barbies? Decían, sí, las tenía por ahí. No las jugaba, las estaba clasificando y ordenando. Entonces cuidando y tal, y teniéndolo como... Además, su madre decía, es que nunca me dejaba tocarlas. Y dices, ahora bien, claro, el niño lo teníamos muy claro, porque los dinosaurios, el no sé qué, no sé cuántos, ese friki que le llamábamos, lo teníamos mucho más claro, ¿no? Pero esa chica, que además, a nivel incluso académico, en muchas cosas, pasaba muy desapercibida, siempre había sido mucho invisibilizada, llega a la adolescencia y la teoría de la mente nos rompe un poco todos los esquemas, ¿no? Porque claro, ¿no? Al final, a nivel intelectual, pues no es el perfil cognitivo, estudiar la cognición de estas niñas nos va muy bien, porque sabemos que intelectualmente la mayoría funcionan bastante bien, aunque a veces nos llevamos sorpresas también, pero han pasado siempre en silencio, ¿no? Y cuando llega la adolescencia, que sabemos que es el periodo, ¿no? Donde el grupo de iguales manda y los padres tal, empiezas a ver que empieza ese fenómeno que por eso llamamos el masking o el camuflaje que decía antes, ¿no? Que es el copiar conductas, ¿no? El ver que mis amigas hacen no sé qué, pues yo me sumo al carro. Y además, muchas veces, o me paso de frenada o soy muy poco, ¿no? Por eso a veces el mundo del autismo ha funcionado de una manera de extremos muy categóricos. Tenemos a niños y niñas pues muy inhibidos, que pasan muy despercibidos, muy silenciosos, muy observadores también. Y después tenemos... Para adaptarse, ¿no? Para adaptarse, para ver qué hacen los demás, copiar conductas, ¿no? Y tener ese perfil que, si les sale bien la jugada, pues a lo mejor pueden ir, yo les llamo sobreviviendo. Pero ¿qué pasa? Que muchos de ellos al final no son muy buenos copiando. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto les vale esto? ¿Cuánto encajan en primaria va trucos? funcionando, porque, bueno, la primaria, pues dentro de lo que cabe, el grupito de amigos, los padres están más presentes, tal. Llegamos a la adolescencia, los padres desaparecen, esa figura más de observación de qué está pasando, ¿no? Un poco más. Y el grupo de iguales empieza a ganar peso, ¿no? Empiezan también, además, a mí siempre me gusta hablar mucho del lenguaje pragmático, ironía, sarcasmos, humor negro, todo esto empieza a aparecer, a florecer, y hay niños más avanzados, niñas más avanzadas, y niños que menos, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a ver, por eso, algunos de estos niños a veces, desgraciadamente, son carne de cañón, que le llamo yo, para todo el fenómeno del bullying, porque en situaciones de estas contextuales se meten en jardines. Porque muchas veces por seguir y copiar conductas de si mi amigo tal hace tal cosa... Luego no saben manejarlas. No saben manejarlo, yo me expongo y el que termina pagando el pato son ellos, ¿no? Y terminan pues en experiencias de rechazo, se han metido en consumo de sustancias cuando decían, no, si yo es que simplemente sé a mis amigas y yo quería encajar en ese grupo por lo que fuera, ¿no? Y no manejaban este tipo de situaciones. Y esto termina apareciendo más tarde. Y al final, cuando vas indagando, y nos vamos a la primera infancia igual, y vas rascando que muchas de estas cosas que vemos en los niños, sobre todo en niños más prototípicos, ¿no? Pues en ellas no se vio históricamente. Eso tiene distintas explicaciones también, ¿vale? O sea, no, hay un poco de todo. Creo que la perspectiva de género nos ha ido muy bien. De hecho, aquí hay un libro que han hecho en Hospital Clinic súper bueno que se llama Eres una exagerada, que justamente habla de distintos trastornos de salud y algunos de salud mental, y hay un capítulo específico de autismo, ¿no? Que justamente se habla de mujeres, ¿no? Que justamente han pasado por el médico de cabecera, que han ido a explicar sus síntomas muchas veces y les han dicho que, pues eso, que lo que estás diciendo no que nos estás contando, ¿no? Y que lo vivo es todo muy intenso. Creo que el autismo ahí abrirá unos cuantos melones, ¿no? Importantes, porque hay otros trastornos de la personalidad, trastornos bipolares, este tipo de diagnósticos que llegan más tarde a la mujer, pues a lo mejor van a cambiar cosas, ¿no? Seguro, o sea, al final detectar las cosas con tiempo y entenderlas es clave para marcar una diferencia. Bueno, al final yo le llamo la profecía autocompleta con el autismo femenino, ¿no? De si muchas de estas mujeres históricamente no han recibido un diagnóstico y van avanzando y llegan a hacer servicios de adultos, ¿no? Y se encuentran con servicios donde los CESMAS, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña, no están acostumbrados al autismo, porque siempre habíamos tenido todos la creencia popular que también el autismo, el TDAH son cosas de niños. Sí. Los niños se nos han hecho adolescentes y ahora adultos. Claro, y hemos llegado a la adultez. Sí. Y es un poco la profecía autocompleta del mundo del autismo, ¿no? Cuando los grandes expertos, ¿no? Encontraríamos a Myers-Briggs y demás, te hablan, ¿no? De que el diagnóstico se tendría que hacer en primera infancia. No debería ser yo el que vea adolescentes y hacer diagnósticos. Creo que la detección precoz es lo importante. Pero si no hay un diagnóstico precoz y llega más tarde, muchas veces, si llegamos un poco más tarde, es un poco, lo llamamos la profecía autocompleta. Autocumplida. Autocumplida, perdón. Sí, mi castellano de Cuenca, como se puede ver, es muy adecuado. No te preocupes. No, lo tengo súper asumido. La cuestión es que ellos, claro, terminas con un psiquiatra de adultos y es un poco te dicen, ostras, que a nivel emocional se desregula muchísimo, cosa que también le pasa al autismo. Es que muchas veces funciona a extremos, no sé qué, no sé cuántos, y uno se coge a criterios de SM y termina en diagnósticos de trastornos de la personalidad
llamémosle, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que con el autismo pues ahora tienen una discusión profunda los grandes popes de todos estos diagnósticos mutuamente, igual que el autismo y el TCA, también los popes correspondientes ahora. Todo el mundo se tiene que mirar al espejo y decir, ostras, hemos obviado esta realidad históricamente. ¿Y cuántas mujeres tenemos? De hecho, una de las cosas que yo me dedico en los últimos 3 años, porque empecé, pues eso, 2017-18 empecé en este mundo, poco a poco, formándome en instrumentos como helados, etcétera, y ahora me dedico al diagnóstico de las madres. Vale, justamente, mira, ¿no? He diagnosticado a las hijas de 14, 15, tal, y en los últimos tiempos, pues a mujeres mayores de 35, hasta la última hace poquito, fue de 54, ¿no? A raíz de la hija. Que me decía, es que claro, habéis diagnosticado a mi hija, dice, es que soy yo me un siento clon. muy identificada. Más que dice, es que yo soy mi hija al cuadrado. E incluso una de las cosas, ¿no? Cuando hablamos de prevalencias, factores y demás, es la carga hereditaria un poco, que sabemos que la carga hereditaria del mundo del autismo es potente. Sí. Y una de las cosas que llama mucho la atención, y por eso les tiro piedras también a mis compañeros psicólogos, ¿no? Que les gusta hacer terapia con familias, es bastante probable que si tenemos un hijo o una hija con autismo, padres, madres, abuelos y abuelas, alguno también esté por ahí. De esas generaciones, además, que no se y que no se han visto y ahora tenemos que ir para atrás en el Claro. tiempo, ¿no? ¿Y hasta qué punto también toda esta gente ya adulta, claro, arrastra, aparte del no diagnóstico, pero arrastra una serie de consecuencias por no haber sido diagnosticados? Al final, traumas varios, no han sabido adaptarse, ya llega un punto que es más difícil aprender determinadas capacidades. O sea, al final eso se potencia al cuadrado o más. Claro, es abrir un melón muy grande, por eso creo que el autismo es la punta de iceberg a muchas cosas que, juntado con la perspectiva de género, hemos abierto, ¿no? Claro, los padres y madres, claro, por ejemplo, nosotros en IETA trabajamos mucho con la terapia familiar sistémica, que de hecho a mí los neuropsicólogos que me escuchen les va a explotar la cabeza, porque entrar a hacer una devolución de unos resultados neuropsicológicos en una sesión de terapia familiar sistémica puede parecer surrealista, pero es muy efectivo, ¿vale? Porque las familias entienden y podemos incorporar ese diagnóstico en la dinámica familiar. Vale. Y ahí salen muchas cosas interesantes y una de ellas es que padre o madre o ambos empiezas a explicar síntomas, empiezas a explicar cosas que has visto, tal y cual, y ves que uno de los dos se empieza a poner nervioso. Y bastante nervioso, y alguno incluso desconecta y no nos escucha. Y luego, cuando unos tiempo más tarde los volvemos a ver y tal, te vienen más en privado y te dicen, oye, las pruebas que las habéis hecho mi hijo y tal, me las voy a hacer yo. O incluso te viene la pareja y te dice, es que mi pareja, mi marido o mi mujer, tal, es que claro, ¿no? Los problemas que hemos tenido de pareja, ciertos elementos históricos que le han pasado en su vida, traumas, adicciones, no sé qué, dice, es que ahora, entendiendo a mi hija, vemos que nos han pasado cosas y además también entendemos otra cosa, que la terapia familiar que hacemos muchas veces no nos ha funcionado. Yo siempre pongo de ejemplo una familia que hemos tenido hace no mucho, en que hicimos el diagnóstico a la hija, y de los padres, sabemos que el padre, aunque no le hemos hecho pruebas, él ya lo acepta como tal, de, bueno, yo también formo parte de esto, ¿no? Y hicimos la devolución de los resultados a su hija, qué le pasaba, tal y cual. Estuvo en silencio un buen rato el hombre, y cuando salió, más tarde, a los media hora o una hora, nos mandó un mail a todos los que habíamos estado en esa sesión, diciéndonos de que muchas gracias, que no había entendido mucho, pero que de su modo de ver y de trabajar para él le sería más práctico si el Excel que nos adjuntaba con filas y columnas, dentro de las preguntas que nos podía, de tipo selección múltiple, le podíamos marcar cuál era la opción que él, para el fin de semana con su hija, cómo debería comportarse o qué se esperaba de él. Mira. Al primer día nos hizo gracia, cuando el Excel tenía 6 páginas y llegábamos a la fila 8000, y al Excel no hacía tanta gracia, pero era la manera en que él no había entendido, porque a los psicólogos nos gusta hablar de metáforas, dobles sentidos, la dinámica familiar, y para alguien que la teoría de la mente pues no es su punto fuerte, ¿qué es una dinámica familiar? Pues el hombre muchas veces nos decía, es que cuando habláis de estas cosas, yo me quedo atrapado en la primera frase que habéis estado y seguís hablando, mi mujer me mira, ya no estoy escuchando, yo me siento juzgado y empieza el show. Porque dice, como familia luego nos entendemos y dices, claro, la explicación del diagnóstico generacional, claro, y por eso ya si nos vamos luego, llegaremos al final, espero, a hablar de la vejez, pero claro, te explica muchas cosas de por qué no han funcionado muchas cosas o incluso tratamientos previos psicológicos, porque nosotros somos un centro que nos vienen pacientes de muchos lados, con ya muchos informes hechos, históricamente han pasado por muchas manos, y ves que a veces las cosas se repiten y caen en la misma piedra. Y dices, y al final, en el mundo del autismo, cuando ves que algo se repite sistemáticamente, ¿no? Lo que el río lleva, pues un poco, es un poco eso. ¿Y hasta qué punto hay también a veces el ejemplo, ¿no? O el sistema de crianza que han llevado, ¿no? Esos padres con las herramientas que tienen, hasta qué punto no ha sido... Claro, o sea, yo siempre digo, hay una terapeuta sistémica que tenemos en ITA, que no sé si la frase es suya o no sé quién, pero siempre la dice y siempre me acuerdo, ¿no? De que los padres hacen lo que saben con lo que tienen, con lo que... Así es. Y al final lo hacemos todos, ¿no? Pero claro, si nunca te han contado cómo funcionas, por eso digo, ¿no? Tanto la propia persona lo pasa mal, como la familia también lo pasa mal. Por eso la detección precoz en primera infancia o en infancia primaria
claro, lo que hacemos muchas veces es darles herramientas a los padres, ¿no? Pues para anticiparles a los hijos, las conductas, una serie de herramientas, ¿no? Hay libros bastante buenos a día de hoy, además, para poder trabajar y a nivel de comunicación con ellos. Y luego, cuando se vaya haciendo mayor el chaval, también intervendremos más con él también, ¿no? Pero, claro, al hacerlo más tarde, ¿no? Por eso yo siempre digo que el mundo del autismo es la gente vulnerable. Esto lo hablaba con una psicóloga amiga mía, que decíamos lo mismo. Estos chicos y chicas son los que les llamamos vulnerables. De hecho, sabemos que casi la mitad de los pacientes, ¿no?, que vienen a ingresar en ITA, muchas veces, son lo que llamamos neurodivergentes, vamos a llamarles así, ¿vale? Pero que vienen pues con un TDAH, con un espectro del autismo, dislexias, discalculias, el síndrome alcohólico fetal, etcétera, etcétera. La mitad de nuestros pacientes ingresados son los vulnerables. En el fondo, porque les pasan cosas. Les pasan, siempre hacemos esta broma en sesión de equipo que decimos, a este le pasan cosas. Y es que es literal, les han pasado muchas cosas pues porque se han metido en berenjenales, porque no sabían qué les pasaban y no se han encontrado a veces esa detección adecuada. Y es una pena, la verdad. Y tanto, y cómo puede mejorar y cambiar todo este tema. Por eso hay que ponerlo sobre la mesa y hay que ir formando cada vez más a los profesionales, concienciar a las familias. Bueno, hay elementos, ¿no?, que a mí me... Cuando hablábamos del diagnóstico y demás, pues eso, hay instrumentos, ¿no?, como el ADOS, el ADIR, que ahora voy a tirar una pseudopullita, pero para que se me entienda, ¿no?, porque a veces hay gente que lo explica. El ADOS y el ADIR como prueba neuropsicológica no lo son. Vale. Que esto es algo que a veces hay gente que lo escuchamos decirlo. El ADOS es una escala observacional y el ADIR es una entrevista clínica estructurada. O sea, como prueba neuropsicológica con unos correlatos neuroanatómicos y demás, que yo sepa, poco, ¿vale? Pero sí que es verdad que esos instrumentos diseñados en los 90, 89, 90, pues bueno, tenían creo que muy buena voluntad y creo que el recorrido que han hecho es impresionante, pero no voy a entrar en detalles muy concretos y cosas que a la gente luego pues le pueda sentar mal, pero por ejemplo el ADOS, y siempre digo lo mismo, soy de esas personas que cuando yo estuve con Carlos Jacas en un hospital de Valdebrón, era ese neuropsicólogo que nos decía, iros al manual y leeroslo. Que esto ya se hace poco, ¿vale? No iros al PDF ni que sea y léete lo que pone, ¿no? Y más allá de leerte la interpretación y la corrección y demás, vete a ver cómo están hechos los baremos. De eso, pues solo lo voy a decir así, de que cuando la gente se compre helados o utilice helados, por favor, se vaya al manual y mire cómo está hecha y tipificada la muestra de helados. Y verá que hay un 50% de la población mundial pues que muy representada no está. Y algunos luego se preguntan, ¿por qué el autismo femenino ahora aparece, ¿no?, que lo estábamos diagnosticando más, tal y cual? Pues porque a raíz de otros estudios, por ejemplo, todo el grupo de neuropsicología de Kate Chanturia, Janet Treasure, del King's College de Londres, que justamente para mí son como referentes, ¿no?, en este ámbito, porque además el TCA también lo trabajan muy bien y tienes programas internacionales de apoyo mutuo, explicaban eso, que los algoritmos de helados, cuando lo aplicábamos en TCA, y ahí viene una estadística que a todos nos dejó planchados, sabemos que 1 de cada 4 pacientes ingresada en un centro de trastornos alimentarios tiene un TEA no diagnosticado en la infancia. Eso es un 25%. Es o sea, es mucha gente. Por eso nosotros, de golpe, pues a todo mi equipo nos salió trabajo, no, lo siguiente, de ir con lista de espera hasta el día de hoy, de gente que hemos terminado viendo, ¿no?, y de recursos que no se habían invertido en ellas. Porque claro, eso es mucha gente. Y eso es mucha gente y además como centro de trastornos alimentarios también nos impactó de lleno. Porque realmente era... Claro, ahora entendemos a lo mejor por qué una parte de nuestros tratamientos que no han terminado bien o no ha salido como esperábamos, cuando luego vamos a las unidades de adultas más mayores, que vuelven años más tarde a recaer y vuelven, decimos, ahora, ostras, Houston, tenemos un problema. Incluso uno de los trabajos que estamos empezando a hacer ahora, dentro de lo que cabe, es a expacientes que dimos de alta hace años y que tenemos cierta sospecha, es llamarles de nuevo, decirles que vengan. ¿Y qué está pasando en estos casos? Pues está pasando que la estadística se nos cumple sistemática y paulatinamente y de que hay una parte de la sociedad que por eso cuando a mí la gente me dice, pero Esteban, hay mucho diagnóstico, sobrediagnóstico, infradiagnóstico. Yo siempre, incluso en mis diapositivas, si alguien encuentra alguna por ahí, siempre digo lo mismo, no hay ni infra ni supra. Lo que hay es un mal proceso diagnóstico. ¿Por qué no le dedicamos tiempo? ¿Por qué no le dedicamos el tener unas herramientas adecuadas? ¿No? Una de las cosas que nosotros estamos intentando es intentar diseñar un protocolo en que sea interno, ¿no?, para este diagnóstico femenino. Porque realmente sabemos que helados, pues hay ciertos elementos que a las mujeres les juegan en contra y el algoritmo está diseñado de una manera pues que muchas veces, si no son casos muy flagrantes, los que hacen más masking muchas veces pues no son sensibles a eso. E incluso el ADIR como entrevista estructurada a los padres a veces también tiene sus pros y sus contras, porque claro, imaginémonos, en el A2 es una niña que no se puntúa, vamos a utilizar el ADIR, 6 horas con los padres ahí explicando todo el desarrollo tal y cual, pero claro, imaginémonos que el padre o la madre o los dos también forman parte del espectro. Ellos mismos no tienen conciencia de las cosas que le han pasado a su hija y han normalizado y interiorizado, pues que fue una infancia feliz, que nunca se metía en problemas, pero cuando vas rascando pequeñas cositas y a los padres después de muchas horas te dicen,
ostras, pues que ahora que nos lo dices así, pues claro, vamos a llegar a casa y vamos a seguir reflexionando. Y es que hay como un proceso, ¿no? De ponerte esas gafas y ir para atrás en retrospectiva de, ¡wala! Cuántas cosas habíamos dado como por otra cosa, ¿no? Y por eso creo, pues eso, que trastornos límites, una parte del mundo bipolar, ciertos diagnósticos y ciertos ámbitos tendrán que revisar muy bien sus muestras, como nos ha pasado a nosotros, porque es un elefante en la habitación que creo que el autismo es, pues eso, es una punta de iceberg a que cuando apliquemos esa perspectiva de género a muchísimas cosas, TDAH igual, también podríamos hablar de ello, pero de la misma manera con el trastorno por atracón, también con el TDAH, eso decía, ¿no? También hay una cierta correspondencia y correlaciones muy altas y comorbilidades tremendas, pero bueno, esa visión nunca se ha visto, ¿no? Si en salud en general no pasaba, como en salud mental o en neuropsicología no iba a pasar el que también, pues bueno, ese sesgo, ¿no? En obviar una parte del mundo, y así hablamos si no eres un hombre blanco, calvo, con sobrepeso y tal, si eres una persona ya racializada o lo que sea, o si hablamos del mundo trans, ya ni te cuento, o sea, porque todo este mundo, ¿no? De la perspectiva de género en global, pues hay muchas cosas por hacer y muchos instrumentos que crear y una mirada distinta. Y a mí una de las cosas que a veces me da un poco de rabia, y por eso a alguna gente no le gustará, es que yo no llevo tantísimos años en este ámbito, pero en congresos o en según qué formaciones tal y cual, echo de menos un paso para adelante y hacer algo nuevo, ¿no? Porque muchas veces parece que estemos un poco en bucle en algunas cosas. Que hay gente que no habla mucho y que sigue, como dicen algunos, trabajando en trinchera y haciendo cosas, ¿eh? Pero hay que visibilizarlo, yo creo, para animar a más gente y unirnos. Al final, en nuestro campo, el gran problema a veces es que vamos de manera muy independiente unos y otros. Totalmente. Tendremos que juntarnos, juntar esfuerzos, juntar muestras, juntar conclusiones. De esta manera vamos a avanzar mucho más. Entonces, bueno, el trabajar en red, sí. Eso es, este tipo de casos que nos estás contando, qué importante es diferentes profesionales que han visto diferentes perfiles, que se junten, que hablen y que de repente empiecen a atar cabos. Decir, ostras, la patología con la que yo suelo trabajar es esta, ahí va, si tiene mucho en común con la que trabajas tú, y yo nunca lo había visto porque no había visto tu perfil de pacientes. O sea, este tipo de cosas, no todo el mundo tiene la suerte, como tú, por ejemplo, de trabajar con tantos perfiles distintos. Y ahí es donde a veces pues, ¿no? Las piezas empiezan a conectarse. Fue, yo te digo, fue la variedad y fue el encontrarme por leer algún caso clínico así aislado y empezar a rascar y empezar a ver que, ostras, esto se parecía un montón. ¿No? Y cuando escuchabas a gente que trabaja muchísimos años con el TCA, parecía que del autismo no querían saber nada, y cuando te ibas a los otros te decían, no, y yo de los trastornos alimentarios ni me los traigas porque esto tal, ¿no? Y empiezas a rascar y veces que en otras partes, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, ya hay unidades comórbidas de las dos cosas conjuntamente, ¿no? Que nosotros en ITA es un poco lo que estamos intentando implementar, empezar a hacer esa doble unidad, ¿no? De pensar también incluso en temas de estigma y demás, ¿no? Que a veces pues salir del trastorno alimentario y vincularte a unidades del neurodesarrollo pues puede tener mucho más sentido también para alejarte también de esa presión estética, ¿no? De esa idea, ¿no? De que siempre formo parte del trastorno alimentario, que eso siempre va a estar en mí. Pues si vamos a la base, ¿no? De esta chica, sí, no, tú formabas parte del espectro y tal, y entiende mucho más sus dificultades. Eso es, veces. La etiqueta les pesa menos, es otra manera de conceptualizar y de entender, ¿no? Exactamente. Su problemática. Creo que justamente el autismo, tanto estigma que ha tenido históricamente, creo que también podemos utilizarlo al revés. Creo que nos faltan referentes, siempre pongo ejemplo el Reino Unido, ¿no? En que hay referentes mujeres, en que salen en medios de comunicación, en que hay libros, hay cosas. En España tenemos muy poquito. Yo siempre el libro recomiendo el de Mujeres y Autismo, que es uno que solo tenemos que hace ATEAPI, con María Merino, si no recuerdo mal su nombre, porque siempre con los nombres me lío, pero es de lo poquito que tenemos en castellano. En inglés y en Estados Unidos hay muchísima más literatura. En el nuestro hay poquito. COEFEME, la Confederación Española de Mujeres con Autismo y demás, también está haciendo un trabajo muy importante, pero hay mucho por hacer, porque hay muchas partes. Además, en ITA, por ejemplo, trabajamos con gente de toda España, ¿no? Que viene en nuestros centros, y ves que hay diferencias demográficas importantes. Hay partes de España donde está más implementado y hay partes donde aún es ir picando piedra y acercarnos a esa realidad, ¿no? Y ya te digo, a mí lo que me ha pasado últimamente, porque me pasan cosas a mí también, ¿vale? Es pues eso, a raíz de hijas, madres, a las abuelas, ¿no? Que ya es llegar a rizar el rizo de decir, jolín, yo es que solo pasaba por ahí, quería hacer mi trabajo, pero yo siempre digo que correlación no es causalidad, pero sí curiosidad, ¿no? Y es bueno, pues vamos como nos gusta liarnos a hacer cosas, somos una gente que nos gusta empezar a hacer cosas, dijimos, bueno, nosotros formamos parte de un grupo más grande, aparte de ITA trabajo en un grupo que se llama Clarian, donde hay distintas empresas, y también hay un sector de residencias de la tercera edad, y le propuse al director clínico decirle, oye, ¿no? Pues
puedo hacer un mini experimento de coger una residencia de abuelos de aquí de Barcelona, si puede ser, que me cae más cerca de casa, y decir, vamos a mirar, porque si la estadística es la que es y se nos está cumpliendo sistemáticamente, eso quiere decir que si subimos para arriba, mis colegas neuropsicólogos que trabajan, ya con daño cerebral, pero con mayores, esa gente les va a explotar la cabeza si les vengo a contar lo que hago. Entonces, ¿no? Y pensé, bueno, pues vamos a hacer un mini, si le podemos llamar piloto, por decirlo así, porque de momento es simplemente leer, ¿no? De coger cursos clínicos, de ir a buscar usuarios y empezar a ver y preguntar a los padres. Bueno, en este caso a los hijos, perdón, digo, yo estoy ya generacionalmente un poco roto hoy, ¿no? Preguntarles a los hijos de, oye, más allá de cuando ingresó en la residencia de abuelos, vamos a ir para atrás en el tiempo. Cuando tenía 30 o 40 años, ¿no? Que tú eras más pequeñito, tal, ¿cómo era tu padre? ¿O cómo era tu madre? Claro. ¿No? ¿Cuánto pervertido está ese recuerdo también, eh? A veces evidentemente, hay que tener cuidado, es difícil, porque ahí de hecho les pedimos que miren vídeos, que saquen material audiobiográfico incluso, porque claro, evidentemente hace mucho tiempo. Claro. Y también de lo mismo que nos pasa con los niños, a los padres respecto a sus abuelos también, ¿no? De, ostras, mi padre siempre lo he visto así. Entonces, ¿qué me estás preguntando, no? Pero entonces empezabas a rascar un poco y había algún autor australiano que te hablaba, ¿no? De que esas demencias frontotemporales, ¿no? Más conductuales, que se agitan más, no sé qué, no sé cuánto. Y empezamos a pensar algunos en nuestra casa de, ostras, ¿no? Si yo cojo a un autista muy mayor y vive en su casa independiente, con actividades de la vida diaria, vamos a llamarle preservadas, pero sus hijos no pueden pagar no sé qué, el piso tal, tienes que irte a una residencia, papá. Sácale y el padre, sácale de su entorno superestructurado de los últimos 40 años y el padre termina contenido con el SEM abajo en el portal porque no quiere irse a la residencia. Claro. Y nunca en su vida ha sido una persona, nada tal y cual. Pero lo sacas de su entorno, de sus rutinas, de su estructura tal y cual y se desmonta. Y se nos deprime con una pseudodemencia depresiva en tal. Y empiezas a rascar y ahora estamos empezando a utilizar el SR2, que es el cuestionario de respuesta social, que también sirve para padres y demás, ¿no? Empezábamos a ver, pues ostras, que algunos hijos te decían, pues sí que es verdad que mi padre con 50 años, ¿sabes? Que dices, no, esto del bastón de insistirme de hija, no sé qué, o a veces ser muy perseverativo, ahí no estaba demenciado ni le pasaba nada, pero voy muy atrás en el tiempo, incluso, ¿no? Si la pareja también, que tiene más memoria que él, te dice, sí, es que yo desde que me casé con él a los 20 ya era así, ya tenía ese punto, y sabemos que el hijo o la hija también tiene autismo, porque hemos sido la nieta, ¿no? Dices, ostras, pues yo siempre lanzo piedras a quien trabaja ahora con tercera edad, que es algo que a mí me gustaría ver, ¿no? El mini mental, el MOCA, todos estos elementos de cribado, ¿no? Neuropsicológico, vamos a llamarle, de deterioro cognitivo. Yo siempre hacía la pregunta, ¿no? Nos hemos planteado si la cognición social y la teoría de la mente están incluidos en esos cuestionarios. Y la pregunta seguramente es que no, porque sí, no. La atención, la inhibición, la memoria, ya lo sabemos todos. Pero no hemos mirado si realmente, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Hay una tarea que se llama La Mask, que es un vídeo que hizo el grupo de Guillermo Laera, que ha sacado un libro hace poco, con Mara Parallada y demás, lo hicieron en 2012-2013, que es una película que se va cortando y hay preguntas que se hace el paciente, ¿no? Sé qué está pensando este actor, qué está haciendo tal, es una situación de una cena con unos amigos, tal. Vale. Y está muy bien porque esta prueba se diseñó para esquizofrenia, autismo, tal y cual. Pensaba, pues a lo mejor este tipo de herramientas deberíamos plantearnos algo, porque evidentemente los autistas se hacen mayores y terminan en algún sitio, y es probable que terminen en residencia de abuelos. Entonces, te encuentras con residencias que te dicen, no, es que tenemos una unidad para gente más conductual, ya ¿no? ves, porque incluso se habla aún, ¿no? Que hay contenciones en los abuelos, etcétera, tal. Y dices, ostras, ¿y cómo es que de golpe un abuelo tenemos que contenerlo porque no quiere hacer no sé qué? Y vas a un neurólogo y te dice, no, demenciado aún no es, ¿no? Una patología neurodegenerativa no tenemos. Pero el hombre, ¿no? Estamos ahí buscando estrés pisa al gato, hacemos pruebas cognitivas y dices, no, el tío aguanta. Está ahí, ¿no? Está con sus 70 años, pero empiezas a rascar y dices, claro, pues ahora a lo mejor algunos deberían plantearse de si los CESMICs ya lo tienen claro, los CDIAPs de atención precoz de adolescentes lo tenemos claro, los CESMAS de adultos lo vamos a tener claro, los que están arriba del todo deberían empezar a pensar de, ostras, por estadística los tengo. Tiene que haber, porque están ahí. Entonces, claro, eso también a nivel de intervención que hacemos con ellos, muchas veces, ¿no? Estos que desmontan los centros, ¿qué les pasa a algunos de estos? ¿Y qué pasó cuando salió de su casa y vino a la residencia? Claro. ¿Cómo fueron esas transiciones, ¿no? No a la vida adulta, sino a la vejez. Pero ¿cómo fue esa transición que hacemos con los niños, ¿no? Nosotros tenemos una unidad que es transición a la vida adulta, justamente, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacemos? Hay que sostenerles mucho, es un momento ¿Cómo les clave. acompañamos? ¿Cómo les anticipamos las cosas, tal y cual? Sí, porque además, claro, lo justificamos de otra manera. Pensamos que no se quiere ir de su casa, que no quiere entrar en la residencia,
infancia, una serie de motivos es muy que cabeza cuadrada, realmente igual no va a ser eso, ¿eh? Sí, bueno, ¿cuántas familias hemos escuchado? Es que mi padre es un cabeza cuadrada, que no hay tu tía. Sí. Y vas a investigar un poco y dices, ¿y de qué trabajaba siempre tu padre? No, tenía su propio negocio, no era barbero. ¿Qué hacía? Y hacía solo lo suyo. Siempre. Incluso lo manejaba todo a su manera, ni a su mujer no le dejaba nada, ni a sus hijos tal. Y te sorprende que ahora sea cabezota. Y te sorprende que sea cabezota, ¿no? Y Claro. aparte de eso, ¿cómo lo hizo históricamente? No, porque es que a nivel de amigos era un señor que, bueno, si jugaba el Madrid, no sé qué, tal y cual, iba un día, pero ya a los 2 días ya no lo veías más y te saludaba muy poco por la calle porque iba andando así, como un caballo de carreras. ¿No? Y decías, pero era un señor cerrado. Era un señor cerrado. Y volvíamos a lo mismo. Era un señor muy educado. Sí. Incluso su mujer también le daba las gracias 7 veces. Y eran los dos ya ves. educadísimos. Ahora dices, vida social, interactuar con los demás, no, siempre fueron muy tal. Y se encontraron. Y siempre he dicho, hay una parte del mundo del autismo que, oye, funcionan en el mundo, pagan sus impuestos, como diría Zapatero, y ya está. O sea, no hay tu tía, ¿no? De hecho, siempre he dicho que hay una parte del mundo del autismo que no veremos, porque está, vamos a llamarla, integrada en la sociedad. Si nos vamos a según qué carreras profesionales y entornos laborales... ya encajan bien, pero... Encajan, claro. Y ¿no? Siempre hago la broma, ¿no? Como ahora hemos tenido inundaciones y demás con puentes, de si yo cruzo por un puente, ¿no? Siempre hago el ejemplo, es súper tonto. Quiero que ese puente lo haya diseñado una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Por qué? Porque quiero que ese puente aguante, ¿no? Que lo haya hecho Cada el uno TDAH que lo nuestras fortalezas, ¿no? Exacto, ¿no? Hay una parte de eso. Y en el mundo del autismo sabemos que hay gente en sectores laborales, ¿no? Siempre hago la broma, ¿no? Pero seguramente una parte de los premios Nobel del mundo son autistas, porque juntamos ese interés restringido con el entorno laboral, hacer horas extras, hablar de lo que me gusta, bla, 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 bla. No les supone un problema. Sacrificio. Se autoestimulan con lo que les gusta. Claro. Entonces, encontrar una cura para el cáncer o encontrar no sé qué... Claro. Oye, a lo mejor no han quedado con nadie, pero ellos se lo han pasado fantásticamente bien mientras lo han hecho, ¿no? Siempre pongo de ejemplo, de hecho, con los intereses restringidos, y ya me callo, ¿vale? Porque sé que hablo mucho, el tema del fútbol y los deportes en España. Siempre me ha parecido una cosa muy fascinante el cómo hemos dado la vuelta a la normalización, ¿no? ¿Cuántos hombres conocemos, seguramente a nuestro alrededor, que son, yo le llamo el hombre deportes? ¿Vale? ¿No? Porque... sabe cuando juega el Madrid, el Barça, la Fórmula 1, las motos, tal y cual. Antes se compraba estos periódicos deportivos, ahora ya lo miran por el móvil, ¿vale? Pero antes se los compraban. Y llegaba el lunes, ¿no? Y estaba pensando el sábado, y se lo apuntaba. El sábado juega el Barça a las 7, el Madrid juega a las 9, a las 6 hay Fórmula 1. Y ya se anticipaba toda la semana, ¿no? Para que al sábado tenía todo el fin de semana ocupado con sus amigos porque iba al bar o quedaban donde sea, ¿no? Y venía su mujer y decía, ostras, Juan, ¿no? A mí me gusta ir el sábado al cine a las 6. Imposible. No es viable. Yo ya tengo porque juega el Barça. Esquema. Y me da igual que vamos a ver que nuestra hija está en la obra... Ahí el Barça. Y hemos normalizado muchas veces, ¿no? Que como interés súper mega potente de una parte de la sociedad, ¿no? De cuánta gente va con la bufanda, se sabe todas las estadísticas del Barça, tal y cual, y solo es monotemático del deporte, lo hemos normalizado sí que es verdad, muchísimo. Sí. Y tenemos una parte, y en todos los clubes de fútbol y de cualquier club de deporte encontraremos a esa figura, ¿no? Que de hecho cuando vino confinamiento y demás y los deportes se apagaron, por eso también hay algunos que lo pasaron mal, porque el interés restringido, que es el deporte, que además es súper regular, porque sabemos que no hay deporte casi todo el año, excepto en agosto que les dejamos vacaciones, hay siempre deporte, ¿no? Hay siempre previsibilidad. Sé que el lunes ya saldrá el calendario del sábado para cuándo juegan, quién jugará, pues hay juegos que juegan a la quiniela, gente, pues eso, ¿no? En todos estos diarios deportivos está gente en el móvil anticipando todo lo que va a ser. Eso, si nos lo miramos de algún modo, es un interés muy especial. Sí, no es mirar, está aceptado socialmente. Está aceptado, pero claro. ¿cuánta gente conocemos que hace eso y no nos lo hemos planteado? Ahora, si el tío le gusta ir a mirar museos de piedras, hombre, no, es que seguro que, que hay algo le algo pasa raro, a este chico, ¿no? No le puede gustar las piedras, ¿no? Hemos normalizado algunas cosas y ahí es una cosa que siempre pienso, bueno, tenemos que revisar algunas cosas que hemos visto con este mundo del autismo, ¿no? O una parte del mundo del autismo, porque es un espectro muy, muy amplio. Y el espectro femenino, pues bueno, hay que verlo. Una última pregunta que me he quedado yo antes con la duda, que he pensado. Toda esta gente que al final enmascara, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiene demencia y pierde estas herramientas, esta capacidad de enmascarar? Ahí es donde muchas veces puede tener una desregularización enorme, ¿no? Probablemente, claro. Todas tus estrategias que has copiado, ¿no? Claro. Si estás en un proceso neurodegenerativo, ahí tienes un doble problema. Porque históricamente has copiado. Por lo tanto, la alternativa que tenías que haber hecho a lo largo de la vida es, en lugar de copiar, generar alguna. Claro, y no lo has hecho. Eso es. Y ahora estás en un proceso que lo que habías copiado se está empezando a perder. Por lo tanto, si además, vamos a llamarlo así, si la copia que habías hecho a lo largo de todo el tiempo no ha sido la mejor del mundo, porque no has sido un excelente copiador de conductas, cuando te vas a hacer mayor y estás en uno de estos procesos, seguramente la cosa va a ser mucho más exagerada, porque te van a quedar recuerdos parciales o elementos muy parciales, que por eso esa conducta errática de una parte de la gente mayor
que probablemente puede terminar en un proceso neurodegenerativo, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero a lo mejor la sintomatología conductual, ¿no? Está más, pues eso, frontotemporal que llaman algunos, pues a lo mejor es más marcada o es más errática o puede parecer incluso más de ese clúster más esquizoide o esquizo, ¿no? Con ideas raras, desconectadas, ¿no? Porque realmente, claro, todo se ha partido, ¿no? En un proceso neurodegenerativo todo está un poco pollo sin cabeza, pero si ya venías de un mundo donde el pollo sin cabeza venía de copiar algo mal copiado, pues la cosa no pinta muy bien. Sí, sí. Pero bueno, por eso creo que es importante el hacer un diagnóstico transgeneracional, porque creo que está bien saber de lo que pecas, ¿no? Y también cuando llegues a la vejez, que te anticipen si vas a ir a una residencia, por decirlo así. Y al final muchos de estos pacientes nos piden eso, ¿no? Muchas de nuestras chicas nos piden eso. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo me vas a coger? ¿Cuándo me vas a visitar? Mañana a las 3. Si a las 3 y 5 no has visitado, vas a tener una queja formal, casi. Porque me dijiste a las 3. Claro, sí, sí. ¿Sabiéndolo? Sabiéndolo, el prometer cosas que no puedes cumplir, pues no lo hagas. Con ellos no lo hagas. O todo lo que es anticiparlo, ¿no? Yo hago la broma que siempre son como el presidente de gobierno. Tienen su agenda súper estructurada, de 8 a 9, de 10 a 9. ¿Y no le saques de ahí? Y ¿funcionan? Sí. Es vida que evidentemente hay una parte de improvisación en la vida que tendrás y de incertidumbre, ¿no? Que tendrás que manejar. Y aprender a hacer predicciones, que es una de las cosas, ¿no? Una de las últimas teorías del autismo es que son malos haciendo predicciones, ¿no? Justamente es una parte de la teoría de la mente de cognición social, que al predecir cómo irán las cosas, pues no se les da muy bien. Entonces también cuando les damos total y absoluta libertad, son pacientes que no funcionan muy bien. Dales 3 opciones. Eso, si tengo 3 opciones, puedo plantearme distintos campos de actuación con esas 3 opciones. O puedo más o menos prever qué pasará en cada una de estas 3 opciones. Si me das libertad absoluta, para la propia cabeza de alguien que funciona así, es como, no voy a manejar tanta libertad porque hay opciones infinitas de qué va a pasar. Por lo tanto, me voy a angustiar y no voy a hacerlo. Muy bien. ¿No? Entonces, es el dar un margen de esto. De hecho, ese padre que nos mandaba ese Excel, se lo teníamos que poner así. Dijimos, te daremos 4 opciones de selección múltiple, no más. Porque si te hacemos la lista entera, no vas a hacer ninguna. Porque ya sabemos que vas a estar también anticipando y prediciendo de si hago eso, lo otro, ¿no? Es como una partida de ajedrez súper grande, ¿no? Entonces, es gente que necesita ese funcionamiento, aunque a lo mejor no son los mejores del mundo jugando a este tipo de cosas del día a día, pero necesitan ese funcionamiento porque les da paz, por decirlo así. Fantástico, muy muy interesante todo lo que nos has contado. Ahora, bueno, voy a ir cerrando ya por tiempo, sí, yo me quedaría escuchándote 2 horas más. Te quería hacer unas preguntas finales un poquito. Hay 3 que prácticamente ya nos has ido contestando, recomendaciones para profesionales y para familias, ya nos has ido dando algunas indicaciones. ¿Cuáles son las preguntas más habituales con las que te sueles encontrar? También lo has ido resolviendo. Y, por ejemplo, temas de bibliografía y cosas para documentarnos, libros y tal, ya también nos has ido soltando más de una y en la descripción del vídeo las dejaremos escritas para todo el mundo. Preguntas más concretas. ¿Tecnología sí, tecnología no? ¿Qué opinas en nuestro campo? Ahora que está la revolución de la IA, wearables, que no sabemos dónde vamos a llegar, real world data... A ver, ¿qué opinas? Vivir de espaldas al mundo creo que es difícil. O sea, decirle no frontalmente creo que es arriesgado. Creo que es una postura que puede ser complicada. Creo que por un lado tiene que haber una regulación en el fondo y creo que también la neuropsicología concretamente hemos sido poco hábiles en esto. Yo, por ejemplo, me voy para atrás en el tiempo. Cuando os conocía Neuronap, de hecho, en 2013 ya me parecisteis como muy curioso, ¿no? El cómo funcionabais. Porque decía, mira, que hay gente que tiene 2 neuronas que se está utilizando, ¿vale? Y hay cosas que a lo largo del tiempo, ya cuando he estado venido trabajando y he estado en proyectos de innovación europeos y cosas de este estilo, estuve en una feria de innovación en Francia hace 2-3 años y hablaban de todo lo que son los wearables, ¿no? Este monitoraje del cambio que le llaman algunos. Y es una cosa que me sorprendió muchísimo porque pensé, esto lo estarán haciendo neuropsicólogos, ¿no? La monitorización del cambio. Y resulta que no, que eran psicólogos de ámbitos muy diversos, ¿no? De la salud, del deporte, incluso que hay gente que trabaja con neurofisiólogos, etcétera, ¿no? Que, bueno, a través de, pues eso, dispositivos de portátiles, ¿no? El monitorizar constantemente el cambio, ¿no? Y de hecho, Anita, uno de los proyectos que hacemos de hace años es la monitorización del cambio en pacientes con trastorno alimentario, que es básicamente, con una aplicación cogemos datos pasivos y datos activos. Datos pasivos, pues horas de sueño, número de pasos, etcétera, etcétera. Y datos activos es cuando les vamos mandando tareas para rellenar. Cuestionarios, ejercicios, etcétera, ¿no? Y vamos monitorizando incluso a nivel de estado de ánimo, comidas, ingestas que hacen, etcétera, etcétera. Toda esa información la volcamos con inteligencia artificial para ver o que la inteligencia nos haga una predicción un poco de ese paciente qué riesgo de recaída tiene, ¿no? Y cuando yo descubrí este modelo pensé,
ostras, llevo años yendo a congresos de neuropsicología y que nosotros, ¿no? Incluso, ¿no? Ahora estamos empezando a hablar de la evaluación en momentos ecológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ostras, pues podríamos pensar, a alguien se le habrá ocurrido un poco más, ¿no? El pensar en poder hacer estas evaluaciones, no tanto ya en el momento, que está muy bien siguiendo haciendo como hacemos, de coger un paciente y nos lo traemos al despacho, bla, 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 pero tenemos la opción de monitorizar a largo plazo, ¿no? Y siempre me ha parecido curioso que la neuropsicología en general, de hecho en la FAMSE del año pasado en Granada, sí que encontré, ¿no? un agente de Murcia justamente que sí que lo hacían con el sueño y ahí querían ver cognitivamente cómo los alteraba y demás, y me pareció súper chulo, pero pensé, ostras, llevo años yendo y es la primera cosa que veo, pero veo que otros campos se han metido poco, ¿no? Y la neuropsicología ahí creo que tenemos mucho campo por hacer y mucho campo por investigar y por probar. Y no sé por qué hemos quedado un poco estancados en según qué cosas, pero no en arriesgarnos, pues eso, a monitorizar constantemente la cognición, ¿no? A ver qué sale. Sí, a veces somos poco tecnológicos quizá en nuestro campo y cuesta dar el paso y cuesta hablar con otras profesiones con las que tenemos que entendernos bien para coordinarnos y avanzar en esta dirección. Yo creo que cada vez va más, que cada vez se están haciendo proyectos más chulos, cada vez hay más avances y creo que va a marcar un antes y un después. O sea, ahora el 2025 está empezando a salir cosas muy interesantes en este campo. Bueno, yo siempre hago la broma de que algunos psicólogos y no psicólogos con quien trabajo tienen que manejar incluso mejor el Excel, empecemos por el básico, ¿no? Pero que sí, que a veces hay una cierta miedo a la tecnología, ¿no? Yo, de hecho, en temas de innovación me he tenido que discutir y explicar que la tecnología no ha venido a sustituirnos, ¿vale? No ha venido a eso. Ha venido a complementarnos y que la decisión clínica siempre va a ser de un profesional clínico de la salud. Pero evidentemente tenemos que estar al loro y sí que es verdad que alguna vez me he encontrado con algún gestor de salud que algún comentario hecho en voz alta, ¿no? De que si tengo una tecnología que me permite ahorrarme un profesional, pues qué bien. Y es como, ahí sí que tenemos que estar al lodo y defender un poco de no. Tiene que ser un profesional que tome decisiones. Está muy bien que en procesos no, yo le llamo procesos no asistenciales, informes, cosas tal, la tecnología nos ayude, ¿no? A ganar tiempo, porque es una de las cosas que tenemos la carga asistencial diaria, ¿no? Es una parte visitar pacientes y luego vamos a llamarlo la burocracia. El informe, el no sé qué, el colgar no sé qué. Si esa parte de la tecnología además nos ayuda, genial, pero en la parte de visitar pacientes tal, la tecnología no va a sustituirnos, porque tendrá que haber algo que tome decisiones. A lo mejor un día la IA sigue avanzando y nos encontraremos con otros escenarios que tendremos que tal, pero también será nuestra responsabilidad de decir, vale, ¿hasta dónde tiene que llegar? ¿No? Y creo que incluso ahí la Unión Europea es de las pocas partes del mundo donde intenta hacer una regulación de esto. En Estados Unidos son más libres, ya sabemos que ahora Musk, ¿no? Está intentando con su programa estrella meter chips cerebrales y como tiene permiso por la entidad norteamericana que gestiona todo esto de patentes y no es la palabra, bueno, de estudios y demás, que no siempre me sale FDE, pero no es eso, le han dado permiso para poder investigar con humanos, ¿no? Ahora que está con Trump, chips cerebrales y demás para mejorar la cognición. Pues es un fenómeno que tendremos que estar al loro, ¿no? Siempre digo que hay fenómenos que nos van a impactar de no. Si un día hay una cura para el Parkinson o para el Alzheimer, eso va a tener un impacto real en nuestra profesión, ¿no? Estimulación, rehabilitación. ¿Cómo va a quedar eso? Si ese escenario, ojalá un día pase, porque no tengo interés de tener Alzheimer, pero si un día pasa eso, ¿no? Habrá gestores de la salud que nos van a mirar en, bueno, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Entonces lo que decías tú, ¿no? Reconvertirnos, o más que reconvertirnos, trabajar codo con codo con otros profesionales más tecnológicos que nosotros, ¿no? Y aportar cada uno nuestra parte. Exacto. Yo siempre me encuentro ingenieros y me dicen, no, yo te voy a montar el dispositivo que queráis tal y cual, pero contenido me lo tienes que dar tú. Está claro. Y eso, no, la IA le puedo decir cosas, pero el que decirme además qué contenido es bueno y revisarlo es una función que tendréis que hacer el profesional. Y eso no hay. Pero sí es verdad que hay ese cierto miedo, ¿eh? Y hay una parte que lo entiendo, pero hay una parte que se tiene que ser consecuente y coherente, ¿no? Creo que es lo que les pedimos además a los adolescentes, coherencia y contingencia. Si hay algo que vemos que va mal, ya lo diremos, ¿no? Si hay algo que vemos que alguna institución o lo que sea, o que la inteligencia artificial está tal, bueno, pues yo qué sé, tendremos que salir a movilizarnos, ¿no? Ya que las manifestaciones están a la orden del día, pues yo qué sé, tendremos que salir por algún motivo, pues a lo mejor hacerlo, ¿no? Merece la pena. Esto a lo mejor te merece la pena, pero creo que cerrarnos a eso tampoco es tal. También es verdad que la tecnología cada uno se la puede hacer más o menos rupestre. Yo me acuerdo al principio cuando trabajaba que no tenía una SEMSCAM, que era esa cámara, ¿no? Que grababa a los pacientes con problemas de memoria, etcétera. Me la hice, bueno, de hecho hice un prototipo con una universidad de aquí, que desgraciadamente teníamos un alumno de prácticas que nos hizo una y se fue a Alemania con el prototipo y nunca más lo vimos, ¿vale? Si me estás escuchando, espero que vaya muy bien en Alemania, ¿vale? Pero le pedimos a la universidad de aquí de Barcelona que nos hiciera. Pero luego al final pues cogimos una GoPro y nos lo montamos nosotros e intentamos hacer una tecnología al menos que pudiéramos pagar y que pudiéramos hacerlo porque sabíamos que era, ¿no? Pues eso, lo que puedo hacer con una SEMSCAM realmente hay
como otras cosas no puedo hacer. Entonces, invertir en según qué elementos tecnológicos tiene todo el sentido del mundo. Entonces, no hay por qué cerrarse a eso, y tenemos que seguir investigando y probando cosas, ¿no? Que es una cosa que la neuropsicología nos pide constantemente, que es, voy a decirlo así en sencillo, como decía Belén Esteban, menos revisiones sistemáticas y más estudios de campo. Vamos a probar más. Vamos a, pues eso, una SEMSCAM, no sé qué, vamos a... Y si sale mal, no pasa nada, pero también es conocimiento que adquirimos y que ganamos, ¿no? Y que no salen los resultados que todos nos gustaría ser publicados en la revista X. Bueno, hombre, es que pues los avances no son de manera directa, no todo lo que se prueba pero tenemos funciona. una cierta prisa en los últimos tiempos a veces que no, se tiene que ir pasito a pasito y ya está, y hacerlo así. Sí, muy bien. Otra pregunta que yo creo que está muy relacionada con esto es ¿dónde ves la neuropsicología en 10 años? Va un poco de la mano. Yo creo que va por ahí, va que, bueno, así como los radiólogos creo que tienen algún problema, porque sí que, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial a ellos les está poniendo en un aprieto, ¿no? Porque hay estudios que están empezando a ver que tienen una ratio de eficacia y un nivel de detallismo que los mejores radiólogos del mundo no saben hacerlo, y es una profesión que, bueno, tendrán que revisarse qué hacen, ¿no? Pero del mismo modo creo que nosotros también tendremos que hacer un cambio, ¿no? Tanto a nivel de evaluación y rehabilitación con Neuronap o cosas así, ya estamos avanzando. A nivel de evaluación creo que también tenemos que hacer ese cambio y trabajar más conjuntamente. Creo que la separación absurda que algunos a veces han hecho, ¿no? De que nosotros nos dedicamos a la cognición y las demás facetas del ser humano pues lo dejamos al psicólogo clínico, logopeda o tal. Sí, no. Creo que, no, a veces la gente me dice, eres neuropsicólogo y tienes un título de psicoterapia y tal. Digo, sí. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Es que los neuropsicólogos solo haciendo neuropsicología ya hacemos mucho. Sí, es verdad, no te lo voy a negar, no me lo voy a terminar y me voy a morir sin saber de todo. Pero creo que no puedo obviar la realidad de que un paciente, si me pide otras cosas, pues por ejemplo, ¿no? Y poniéndome en temas económicos, si un profesional puede hacer dos cosas y tiene que pagar por dos profesionales, pues si tengo un profesional que puede abordar las dos cosas, pues puede estar bien. Y creo que es nuestra función el poder aprender de otros campos, ¿no? Yo siempre he dicho, pues eso, he aprendido de terapeutas familiares sistémicos. ¿Quién me lo iba a decir a mí de un mundo tan alejado de la neuropsicología como ese, ¿no? O yo qué sé, existe la psicología humanista. George Kelly hablaba en 1954 del daño cerebral adquirido y de los cambios cognitivos que les pasaban a esas personas. George Kelly hablaba de cosas de constructivismo y de cosas muy alejadas a la neuropsicología en los 50. Alguien puede buscar su libro, La psicología de los constructos, y puede buscar ahí un capítulo especial que hable de daño cerebral. Un tío que nunca se había preocupado de estas cosas y cambió, ¿no? Entonces, ostras, ¿por qué no podemos coger elementos de otras partes y otras gentes que se acercan a la neuropsicología? Porque es una cosa que yo sí que veo mucho, que hay gente que se nos acerca a preguntarnos qué hacen los neuropsicólogos. Y sí que hay esa curiosidad de qué hacemos. Pero veo que a nosotros nos cuesta mucho hacerlo al revés. ¿Qué hace el terapeuta ocupacional? ¿Qué hace el logopeda? ¿No? Sí, no seremos especialistas, pero entender un poco qué hacen los demás y tener unas mínimas herramientas también para completar el tratamiento en según qué momentos. Bueno, voy a decir una cosa muy incómoda para algún psicólogo o neuropsicólogo, pero siempre he dicho que la dislexia o los trastornos del lenguaje, la logopedia como profesión sanitaria, trabaja mucho más el lenguaje que nosotros en su carrera. Tienen mucho más recorrido. Pues a lo mejor, si quieres derivar a un logopeda a hacer una evaluación de una dislexia, me parece muy bien. Soy neuropsicólogo y lo digo, y no tengo por qué asustarme de si hay alguien que sabe más de trastornos del lenguaje, que lo haga él. O sea, creo que lo importante es saber decir hasta dónde llego, ¿no? Y hasta dónde... Tal. Luego pasa como a mí, que te metes en berenjenales sin querer y tienes que salir de ahí como puedes, ¿no? Y bueno, superviviente. Pero si existe la posibilidad de que tienes a alguien que sabe más, pues oye, muy bien, que se haga así. Vale, ya para cerrar, ¿qué recomendaciones les das a la gente que empieza? Que mucha gente está perdida, no sabe por dónde empezar o avanzar, así brevemente. Decirles que estamos en un ámbito muy volátil últimamente. La neuropsicología está en un momento de impasse. Creo que, bueno, llevamos un tiempo, pero estamos en ese momento de impasse en que hay distintos másters, hay distintas maneras de formarse y distintas maneras de trabajar. Y yo, de hecho, como docente, siempre lo que explico al final es que se tenga ese espíritu crítico, ¿no? Que se cuestione todo lo que se os plantee en un congreso, que vayáis a leer lo que se os han dicho, ¿no? Y que siempre preguntéis o pregunten el porqué de las cosas, ¿no? El por qué algunos funcionan así y otros funcionan de ese modo, ¿no? Eso nos pasa en la Acreditación Nacional de Neuropsicología, nos pasa en las distintas formaciones de másters, nos pasa incluso a nivel laboral, que hay neuropsicólogos por aquí y por allá en sectores que no se podría, pero están, pero no están, ¿no? Y hay
mucha diversidad. Entonces, mi recomendación para los que empiezan es que tengan los oídos muy abiertos también, ¿no? En que creo que se tiene que estar un poco al loro de que seguramente seguirá habiendo cambios y estamos en un momento que todos lo sabemos, salud mental ha hecho un impacto brutal en la sociedad en España también, ¿no? Y que el Ministerio de Sanidad y todos los elementos y actores, ¿no? de tanto a nivel laboral, formativo y demás, tendrán que ponerse de acuerdo en algún momento, porque sabemos que el profesional sanitario, pues por las ratios y la demografía, lo sabemos por la tercera edad, ¿no? El baby boom se va a jubilar. La tercera edad va a requerir muchísimos profesionales y salud mental está requiriendo muchos profesionales. Y el nivel de profesionales que se forman no es suficiente para hacer eso. Entonces, o buscamos planes provisionales para mientras encontramos una forma formativa X para salir del paso. Si no, bueno, habrá momentos de tensión seguramente, pero que todos los que están empezando tendrán que estar al día y preparados pues para seguir formándose. Y yo insisto, ser crítico con lo que te explican. Creo que para mí es lo que, como decía, siempre cito a Carlos Jacas en Vallebrón, que él una vez lo decía, ¿no? De que a veces para escuchar a alguno decía, bueno, me quedo leyendo en mi casa con una copa de vino, una revisión sistemática y me voy a quedar más tranquilo. Carlos, si ha escuchado eso, lo siento, pero es algo que tenía que decir algún día, ¿vale? Pero es verdad que sacando esta idea, ¿no? Con más contexto, es decir, bueno, hay cosas que tendré que leerme yo, que tendré que buscarme yo la vida y que, desgraciadamente, en inglés hay mucho más también y que tenemos que estar abiertos a colaborar, como decías tú. Creo que el que no hagamos más hubs, tanto de investigación, incluso a nivel de instituciones privadas, a nivel de colaborar muchísimo más, a nivel de volumen de datos, ¿no? El Big Data, que decías todas esas cosas en 10 años que nos van a pasar, tener datos, ¿no? Es algo que tenemos que empezar a recopilar. A mí, siempre poniendo, por ejemplo, y con eso me callo, siempre pongo de ejemplo que tengo una base de datos en SPSS donde pongo todos mis pacientes. Y me he encontrado alumnos de Practice que me dicen, ¿por qué haces esto? Pues porque no sé nunca, en 10 años, dónde voy a terminar y esta base de datos se va a ir bajo mi brazo. Y quién sabe, si un día me encuentro un metodólogo, me entiendo, no sé, y colaboraré y seguiré trabajando con esa base, ¿no? Y es algo muy rupestre y tal, pero eso forma parte de mi día a día y eso es algo que no voy a cambiar. Muy bien. Pues un placer, Esteban. La verdad es que ha sido magnífico. Veo que tu cerebro no para, que tiene 1000 ideas. Sí, es un problema. No, pero es fantástico. Ha sido muy, muy interesante. Yo creo además que lo has contado todo de una manera muy clara. Dentro de este campo que es bastante complicado. Bueno, es nos complejo, han quedado... sí, daría para muchas horas, tengo que reconocerlo, y hay muchas cosas que estamos descubriendo, pero nada, a vosotros por invitarme. Yo ojalá, mira, hablar, me tienen que cortar, siempre lo digo, no puedo estar hablando siempre. Muy bien, pues un placer. A ti, Carolina. Despedimos aquí NeuroNap Talks. Espero que todos os hayáis quedado con alguna reflexión en la cabeza. Esto es lo que al final queremos. Que os cuestionáis todo. La importancia de cuestionarnos todo para seguir aprendiendo y creciendo. Un saludo a todos. Hasta luego.